entre la década de 1960 y 1970. El giro lingüístico, fundado por Hayden White, nos presenta la historia de una forma explicada o contada de una forma narrativa, es decir, como si fuera una historia literaria, con un inicio, un nudo y un desenlace. Algo parecido a como si contaras un cuento o una novela, solamente que estás esta vez estarías narrando cosas que pasaron y que realmente fueron verdad. Entonces, el giro lingüístico, de hecho, es una de las mayores transformaciones que presenta la historiografía, una de las mayores revoluciones que presenta la historiografía, porque es un concepto novedoso y que realmente en sus años impactó de una forma bastante brutal en lo que fue la forma de ver la historia. Entonces, pasando al siguiente tema, ¿qué implica considerar la historia como una forma de narración literaria? El primer punto sería principalmente que la historiografía no solamente recolecta información y datos brutos, como lo dice el positivismo, sino que más bien estructura y moldea principalmente de los datos de una forma narrativa literal, o sea, buscar y moldear la forma en que esos acontecimientos y esos datos se, por así decirlo, se alineen en una narrativa literaria. Lo segundo conllevaría a aceptar que la historia es un artefacto literario, es decir, que la historia como un cuento o una novela, como ya lo dije, se puede presentar en un formato literario. Entonces, se tendría que aceptar que la historia realmente sí es un artefacto literario que cuenta hechos crudos con una narrativa que implica llevar un inicio, un nudo y un desenlace, como anteriormente ya lo comenté. Lo tercero es la estructuración de la narrativa es en base a la ideología del autor, o sea que la línea narrativa que se crea es en base al autor. Por ejemplo, si el autor es capitalista o si es socialista, va a tener un sesgo con el que esa narrativa va a estar formada. Es más que nada porque el positivismo decía que se debe de contar la historia de una forma objetiva y sin ideología, posteriormente refutado por la escuela francesa de 1929 y también por la narración literaria de Hayden White de los años 60. Entonces aquí ya estaríamos en la historiografía en busca de su propia imagen o de su propia presencia. Dice ya dos veces, dos escuelas dicen que se cuenta de una forma ideológica a partir del autor. Depende del autor, la historia va a variar y esa narrativa literaria puede cambiar. Es como una línea. Si el autor quiere poner primero otros acontecimientos debido a la ideología, lo va a hacer. O si lo va a contar de una forma positiva o negativa debido a su ideología, también va a cambiar por eso mismo. ¿Cómo afecta el fenómeno de la posverdad? La posverdad es un tema diferente. La posverdad significa básicamente desinformación. Es una forma de llamar a la desinformación histórica, porque principalmente la posverdad y la propaganda van de la mano. La posverdad se refiere a un hecho histórico o un acontecimiento importante de la historia narrado desde el punto de vista más sesgado, pues, tanto siendo capitalista, siendo comunista, siendo socialista. Se narra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista capitalista o desde el punto de vista soviético. Lo mismo si queremos hablar de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del régimen fascista, ¿verdad? Y cómo cambia la construcción y recepción de los relatos históricos en el presente. Como estaba diciendo, cómo afecta el fenómeno de la posverdad a la construcción y percepción de los relatos históricos en el presente. Principalmente en los últimos años los mayores problemas han sido la IA. La IA generativa principalmente, porque la IA como concepto es bastante vieja, principalmente de los años 80. Eh,
La IA generativa es toda aquella, es esa IA que nos permite generar o información o algún video o alguna imagen. Esa es la IA. Naciendo de la mano de la IA los deep fake, que básicamente es montar la cara de una persona sobre una voz o básicamente hacer un video fake de una persona diciendo algo que jamás dijo. Principalmente la IA y los fake news que han inundado las redes en los últimos años eh, se pueden considerar un movimiento de la posverdad, porque la posverdad es, como ya lo dije, una forma de propaganda. La posverdad es una forma de contar los relatos históricos de una forma sesgada y poco objetiva. Entonces, la posverdad varía, depende de quién lo dice, si es la persona que lo dice es socialista, comunista o capitalista. Es como la Segunda Guerra Mundial, como ya lo dije, dependiendo de qué visión, desde qué punto de vista la quieres ver o la quieres contar, pues de ese punto de vista vas a tener la línea narrativa. También lo mismo que dice el giro lingüístico. Pero la posverdad ha afectado negativamente a la percepción de este tipo de relatos históricos, principalmente porque genera mucho contenido basura. La población más joven está expuesta a caer en este tipo de trampas o este tipo de mensajes fake que genera muchísimo. De hecho, la mayoría de estos tipos de mensajes fakes en las redes sociales generan muchísimas interacciones porque muchas personas realmente creen en eso, aunque sea mentira. Es lo que se llama la sobreinformación de las nuevas generaciones. Para cerrar el tema, es bastante importante estar alerta y mantener un ojo vigilante a las redes y principalmente al contenido IA que perjudican a la recepción cognitiva de las personas. Y eso sería todo, terminando el tema. Muchas gracias por ver la exposición y nos vemos en otro video.